de pedagogía. ¿Qué les parece? Muy bien, sí me escuchan, ¿verdad? Las dos. Sí, maestro. Ah, muy bien. Entonces, habíamos platicado que la sesión de cierre es que ustedes van a abordar un hecho hipotético o a lo mejor, pues no, a lo mejor un hecho que les haya pasado a ustedes, que exista verdaderamente, inclusive muchos. Miren, los que nos dedicamos a la docencia, al igual que ustedes ya se dedica o lo que se van a dedicar, al igual que el propia educación especial o la propia educación básica o educación con los jóvenes de secundaria, de preparatoria, es que en determinado tiempo, sea en el cuatrimestre, trimestre, semestre, se presenta dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? No vamos a hablar de dificultades de, por ejemplo, drogadicción afuera del aula, porque eso le pertenece a la sociología, o problemas de conflictos emocionales muy severos, eso pertenece a la psicología, que es importante canalizarlo. Pero hay otro tipo de dificultad, yo le llamo como filósofo, una dificultad superficial. ¿Qué tipo es? Que el alumno no quiera aprender, o que le aburre la sesión en el aula, que el profesor es repetitivo, que el docente termina contando su historia personal en vez de dar clases, típico. El profesor termina contando cuando conoció a la mujer de la villa, un sinfín de historias, y no termina precisamente dando clases. Entonces, ustedes van a analizar un caso, pero recuerden, un caso a lo mejor del aula de 20 alumnos, de 10 alumnos, de 15, o a lo mejor un caso individual. Quisiéramos tener un tipo de educación personalizada en estos tiempos, pero no es así. ¿Qué significa esto? Que el trabajo está rebasando el trabajo docente. Actualmente hay docentes que tienen más de 300 alumnos, entonces una educación personalizada, pero ni por acá. A mí me tocó dar clases el año pasado, un grupo de 70, 80 alumnos tenía en el aula. Y sí, en efecto, apliqué un poco el método de educación personalizada y me tardaba hasta 3 horas dando retroalimentación, imagínense, porque el alumno pues te platica su vida, cómo le va profesor, páseme, por favor, es que cayó un meteorito en mi casa, no pude hacer la tarea. Entonces, son muchas cosas. Entonces, ustedes van a hablar de esa dificultad del aula, un tipo de dificultad de aprendizaje, por qué el grupo se resiste a aprender, y entonces ustedes van a implementar un tipo de pedagogía para esa necesidad didáctica. Por ejemplo, si los alumnos dicen, profesor, es muy teórica la clase, quisiera mayor práctica. Ah, perfecto. Ahí va el pensador John Dewey con su concepto de pedagogía pragmática. Es decir, el aula se convierte en un taller de construcción. Muy bien, y si alguno dice, oye, profesor, no quiero estar en el aula, ya quisiéramos salir un poco. Ah, perfecto. Allí entra el método pedagógico de Aristóteles llamado el peripatos, que significa en griego paseo. Yo inclusive cuando daba clases en esos tiempos de forma física, a mí me gustaba salir a caminar con mis estudiantes, me gusta que se ejercite, que hagan ejercicio mientras van aprendiendo. Entonces, ese es el tipo de tarea que se va a pedir en este cierre de la actividad. Pongan una problemática educativa y den una propuesta de una corriente pedagógica. Pueden manejar a Makarenko, pueden manejar a Jean Piaget, pueden manejar a Lev Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje en su libro, pueden manejar a Montessori, pueden manejar algunos pedagogos contemporáneos, Ángel Díaz Barriga, Frida Díaz Barriga. Pueden inclusive decir, bueno, pero yo quiero aplicar el método de la corriente pedagógica de Juan Jacobo Rousseau, perfecto, o el de Amos Comenius, de la didáctica magna. Vean el caso, vean la necesidad y apliquen ese tipo de aprendizaje. Es como si uno estuviera en una escuela de Piaget, Jean Piaget, y uno aplicara el método conductal. Listo, por Dios, ¿cómo estás aplicando este método pedagógico en una escuela de Piaget? Eso es ilógico. Luego así pasa, luego así sucede,
y luego así se desarrolla. Recuerden esto, no es que las personas sean tontas, ninguna persona es tonta, yo considero que cada uno tiene su capacidad de aprendizaje, pero lo que a veces, lo que no es correcto es la forma como pretendes tú enseñar. La forma de cómo se enseña a veces no es la forma correcta, por eso no se aprende, por eso no se adecúa. Si hay una forma de aprendizaje que sea dinámico, que se enfoque en el estudiante, que dé alternativas de una buena construcción, el estudiante va a aprender así de rápido. Recuerden esto, analicen bien qué tipo de qué tipo de pedagogía van a utilizar ustedes para que lleven su aprendizaje a un buen término, ¿no? Por ejemplo, Daisy, ¿tú cómo enseñas, cómo impartes tus clases a tus pequeños? ¿Das la bienvenida? ¿Haces una prueba de ejercicio? ¿Una dinámica? ¿Qué haces? Pues cuando llegamos al salón y ya estamos todos, iniciamos con la bienvenida. Por ejemplo, los lunes más bien, que nos enfocamos porque no nos vemos ni sábado ni domingo. Entonces, iniciamos con una canción y como que retroalimentamos. ¿Se acuerdan que vimos el viernes? Lo implementaron ustedes el fin de semana y, o sea, les voy preguntando. Igual en las clases, se daba la clase, el tema, y siempre lo acompañábamos mediante un juego para ver si aprendían, porque ellos aprendían muy rápido mediante el juego. Entonces, y al final de la clase, igual hacíamos las actividades físicas y preguntábamos, pero no de ejercicio, sino teníamos ese lapso, pero para ver si de verdad captaron el tema y se hacían concursos de, por ejemplo, si era de color rojo, o sea, dependiendo del tema que se daba, hacíamos esas dinámicas para ver si todos habían comprendido el tema que se había tratado y si no, para el día siguiente volverlo a reafirmar. Y todo era mediante juego, no era que nos sentáramos en las mesas y todo el día escribiendo, no. Eran más bien actividades lúdicas para que ellos aprendieran mejor y más rápido, de una manera más divertida para ellos. Y cualquier espacio, considero yo, cualquier rincón de la escuela se convierte en un área de juegos, ¿no? Y nosotros, digo, no nos quedábamos en el salón. Era muy raro que impartiéramos la clase en el salón. A menos que estuviera el día muy feo, es que nos quedábamos en el aula, pero lo hacíamos en el jardín. También había una parte que era como un gimnasio, que era con formas. Y, o sea, utilizábamos toda la escuela, no nos quedábamos en la clase porque, más bien, bueno, en la escuela donde estaba, no era como que los niños se sentaran, ¿no? Entonces, todo era juego, todo era canto, y pues la verdad que me sorprendía porque ya había tratado a otros pequeños y era todo el día en el salón y la verdad que sí se ve bastante la diferencia porque los niños que los teníamos todo el día en el aula no nos ponían atención, ya se paraban, ya brincaban, ya molestaban al compañero. Entonces, en este kinder, donde se puso en práctica ese tipo de enseñanza, o sea, todos los niños estaban atentos porque sabían al final del mes, colocábamos, bueno, en lo personal que yo así los manejaba, íbamos poniendo una palomita y el que tuviera más palomitas al final de mes tenía un premio de algún cuento, de algún juego que ellos quisieran jugar. O sea, no, sí, la verdad que es bastante la diferencia entre todo el día sentados a enseñar lúdicamente con juegos, canciones. Sí, interesante. Y sobre todo, fíjate, esa parte también de premiar va de la mano con el conductismo. El conductismo no es tan malo como se piensa. Porque, por ejemplo, si un alumno hace bien su trabajo, también debe de haber un premio, ¿no? Si el alumno no ha hecho bien su trabajo, se le estimula para que dé resultados, porque el aula es eso también, interesante. Y yo considero que involucras a los estudiantes para que el paso por la escuela, porque a veces el alumno pasa más tiempo en la escuela que en su propia casa, en esos tiempos del año pasado. Pero ahora, por ejemplo, Daisy, ¿cómo enseñas tú en este kinder? ¿O sigues con ese proyecto? ¿O qué has seguido? Bueno, ahorita no porque el kinder donde estábamos cerró, entonces la escuela decidió mejor darse un lapso porque no todos pagaban, era particular. Entonces luego hubo un cambio de escuela y no se lograron coordinar, entonces está pausado, bueno, en donde yo estaba está pausado. Así que no me tocó la experiencia, pero sí tengo hijos.
va en primaria. Entonces, me ha tocado ver cuando al principio le costó mucho a la maestra que todos prestaran atención porque ya de por sí en el salón eh, se distraen. Ahora aquí en su casa, que si el perro ya ladró, que si no, o sea, el vecino ya gritó, que si la música, o sea, sí es bastante complicado para los maestros, no solamente para los alumnos, porque de estar tú detrás de una computadora, no puedes estar tampoco ni vigilando cómo escriben, si están escribiendo bien, si están poniendo realmente atención, porque no todos tienen cámara para colocar y prender. Entonces yo creo que sí es una situación bastante complicada, pero sin embargo la maestra ha logrado controlar al grupo, porque ya se escucha que ya esperan para que el otro alumno conteste el que sigue, o sea, ya van como que tomando más o menos el rumbo y ellos van en cuarto apenas de primaria. Así que yo creo que sí se puede, dependiendo del profesor y también ahorita de los padres. Y para que vean que no es algo fácil ser maestro, porque tratar con tanto pequeño, pues sí, algunas mamás se quejan de que ya quiero que regresen porque se tienen que sentar a explicar y si no lo saben, pues ahora le buscar a Google, a YouTube, para que puedan seguir con la enseñanza. O sea que ahora sí que los papás igual es una herramienta muy importante para la continuidad de la educación de los pequeños, sobre todo de primaria y de kinder. Tienes toda la razón, Daisy. El hogar es un lugar íntimo, no que ese lugar íntimo se ha vuelto público, porque el hogar se ha convertido en la escuela, ¿no? De forma particular para cada uno de los jóvenes. Aunque, sin embargo, la casa se convierte en un gran distractor porque hay trastes, hay que hacer de comida, el vecino está escuchando música. Es difícil realmente esta parte, al menos en la escuela te recluías, vamos a la escuela y luego llego a la casa. Sí, en efecto, no es una tarea nada fácil. Pues eso quiero que aborden en esta sesión de cierre, este tipo de implementar una corriente pedagógica para que se pueda llegar a una solución. Ojalá, Daisy, que retomes tu proyecto como docente, porque ahorita pues hay que tocar puertas. Ahorita lo de hoy es la parte virtual, entonces puedes ir inclusive tocando puerta ya a nivel un poco más superior con tu licenciatura y poder ahondar un poco en esta parte didáctica. ¿No, Daisy? Con respecto a Jesse, fíjate que hay un pedagogo llamado de Crowley, que él trabajó en Bélgica de hecho puso un hospital para niños con discapacidades especiales. De Crowley es el padre de la educación especial con alternativas y educación. Cuando puedas, eh, revisa a De Crowley. De hecho, hay un libro que se llama Los grandes pedagogos de Fondo de Cultura Económica. Así se llama el libro, Los grandes pedagogos de Fondo de Cultura Económica. Y ahí viene de Crowley, donde tú puedes hablar un poco de lo que es la educación especial, cuáles son sus inicios y cuáles, pues, las vertientes. Y de hecho hay una historia de una profesora llamada Hans Sullivan que trató a una niña que no podía ver, tenía problemas de la vista, tenía discapacidad también, llamada Helen Keller. Helen Keller, muy sonada en la parte pedagógica en Estados Unidos, donde Hans Sullivan entabló un acercamiento, era su profesora particular de esta niña que tenía discapacidad. Puedes ver la película, Jessie, es una película inspiradora que te puede ayudar, la historia de Helen Keller, que actualmente, pues, ella nos dejó, ella fue escritora, pero cuando ella era, pues no podía ver, tenía esta discapacidad, era muy violenta. Es decir, su familia, con ese objetivo de sobreproteger, la sobreprotección no es bueno, sabemos. Hay que también medir el exceso de amor o poco amor. Entonces su familia tratar de ayudar a esta niña, a Helen Keller, le daban todo y la niña se convirtió pues en una pequeña, nada disciplinada, le costó mucho a Hans Sullivan educarla, pero al final la educó bien y ella, Helen Keller, se volvió autosuficiente. Eso se pretende de la educación especial, que el niño pueda valerse por sí mismo. Hay instituciones que con síndrome de Down, con problemas de lenguaje, problema de motricidad, ahí están trabajando. Eso yo creo que es el logro educativo. Revisa a Helen Keller. Eh,
y yo considero, hay otro libro que te puede ayudar mucho, Jesse, se llama El siglo del niño de Helen Kay. Así se llama el libro, El siglo del niño de Helen Kay. Es un libro fantástico de la UNESCO del siglo XX, donde se habla precisamente de las estrategias que se debe de abordar con los niños que tengan alguna discapacidad. Eso es importante, no se te olvide que un niño que sea especial no se debe tampoco menospreciar. Un niño puede demostrar lo que puede aprender y puede generar cierto aprendizaje. Eso es importante. Entonces, ese es el cierre de la materia. ¿Alguna pregunta que tengan, señoritas ilustres? No, maestro. Bueno, mi única duda es lo de las corrientes que vamos a usar. Ese es para el proyecto, lo que vamos a hacer del caso. Sí, es para el proyecto final. En la sesión 12 es el ensayo y aquí en la sesión de cierre ustedes van a implementar un caso. Van a describir, bueno, en la escuela tal, hipotético. No se les olvide hablar de hipotético, no inventado. Inventado se escucha mal, hipotético. O a lo mejor un caso de un conocido de ustedes, cómo les ha costado al niño en aprender. Por ejemplo, Daisy ya nos dijo de la profesora que al principio le costó trabajo, pero ahorita ya tiene cierto control, entre comillas, porque el docente no viene a controlar a nadie, viene a enseñar. Entonces, esta parte de mantener a los estudiantes, tú dices, bueno, profesor, en este tipo de educación a distancia, da clases a unos niños de primaria. ¿Qué debo de hacer? ¿Estar hablando siempre o implemento cierto ejercicio pedagógico? Actualmente se llama un tipo de corriente en la pedagogía que se llama la pedagogía corporal. A través de actividades físicas el niño va aprendiendo y eso puede involucrar. El niño debe de hacer, no debe de ver nada más, sino hacer. Eso es importante. Muy bien. Eso es la actividad, Jesse. Espero que haya solucionado algunas configuraciones. Sí, profe, gracias. Sí, y como les comento, pues no íbamos a tener sesiones síncronas porque en de hecho llevo 17 materias con usted, con los muchachos tengo 17 materias y aparte otro grupo, entonces ya verán el trabajo que tenemos también los docentes en estos tiempos. Te vuelves un hechicero porque tienes que ver algunos problemas del alumno que no ha enviado trabajos, y hay alumnos que inventan cada historia realmente que uno pues no sabe si será verdad. Pues bueno, yo ya no me meto ahí, simplemente apoyo. Entonces, muy bien. Rápidamente, como les comenté, pues yo creo que es una forma de rescatar y dar un cierre a nuestra materia. Y de antemano las felicito a ustedes. Igual le envío una felicitación a todos tus compañeros porque el video lo voy a subir a YouTube y se los comparto. Y espero que me den permiso, joven, no se vayan a enojar que alguien los reconozca, una figura pública, no lo sé. No, profe, por mi parte no hay problema. No, profe. Muy bien. Bueno, que Bien. me medio pequé, maestro. No, yo creo que va bien este asunto. Pues muy bien, en la clase de hoy, como la clase de cierre, acuérdense que Jean Delors, que fue secretario de la UNESCO allá por el 46, 47, eh, hablaba sobre los 4 pilares de la educación, muy sonado, muy escuchado, en su libro La educación encierra un tesoro. Lo pueden conseguir el libro de Jean Delors, donde habla de aprender a ser, aprender a ser, aprender a convivir, aprender precisamente a relacionarte. Son 4 pilares, pero actualmente no solamente existen esos pilares de aprender a ser, aprender a convivir, sino existe otro pilar que un profesor de Harvard, filósofo, como un servidor, nos dice que la propia pedagogía tiene que ayudar a pensar al sujeto. Ya no se habla de un aprendizaje colaborativo, sino un pensamiento colaborativo. Lo que significa esto es que encontremos cierta utilidad a lo que estamos aprendiendo para llevarla a nuestra vida común. Por ejemplo, un muchacho que estudia matemáticas, álgebra a nivel secundaria, y uno se pregunta, bueno, ¿para qué demonio me va a servir álgebra? ¿No? ¿Para qué me va a ir a la matemática? Y el alumno dice, Robert, que deben entender que para ir a la tienda hay que saber matemáticas, ¿no? Para ir a comprar a un súper hay que saber matemáticas, si no ¿cómo se dice aquí en México? Si no te chamaquea, ¿no? Y te roban dinero y terminas en problemas. Para eso sirve. Es, por ejemplo, el método de la pedagogía que dices tú, bueno, mi hijo, mi sobrino,
No me hacen caso. ¿Qué debo de hacer? Utilizo el conductismo. ¿De qué forma? Ah, le traen un regalo, pero antes de que le dé el regalo, él me va a escuchar. Ah, perfecto. Eso puede ayudar también para que nosotros se pueda infiltrar en lo que es en el ámbito educativo. Entonces, el libro yo lo tengo en PDF, Pensar para Aprender, en la editorial Innovación Educativa. Este libro vale 3,500 pesos. La editorial es española. Yo tengo este libro, con gusto se los puedo pasar para que ahonden un poco más en este libro. Se acaba de publicar hace poco. Es un libro de actualización de innovación. Entonces, el propio Richard, aquí rápidamente, nos habla, perdón, Robert Schwartz, me estaba equivocando. Robert Schwartz, en su libro Pensar para Aprender, le digo que yo tengo ese libro ya en PDF, se los paso con todo gusto. Hablaba de este concepto, de este pensar, de esta concepción del día a día, hasta para sacar la basura hay que tener intención ética, hasta para saludar a alguien hay que tener comprensión. Toda la vida es conocimiento, pero siempre y cuando nos demos cuenta que debe de tener cierta utilidad. Muy bien. ¿Qué dice Robert Schwartz en el libro Pensar para Aprender? Nos dice errores del pensamiento. Observen muy bien, los jóvenes, inclusive nosotros siendo adultos, nos precipitamos siempre en nuestra forma de pensar. A veces actuamos con base a nuestros sentimientos y no analizamos bien qué estamos tratando de decir y de qué manera lo tratamos de expresar. No sé si ustedes se acuerden de un filósofo también psicólogo llamado Daniel Goleman, es de Estados Unidos. No sé si han escuchado de Daniel Goleman. Él tiene un libro que se llama La inteligencia emocional. Sí o no, ahora hay que actuar también con inteligencia emocional los docentes cuando un alumno te está gritando, cuando un estudiante está desesperado porque lo reprobaste. Entonces, esos son los errores del pensamiento. A diario nos encontramos con todo esto. Entonces, dice el profesor Robert que debemos de implementar estrategias para poder solucionar. Ahora, por ejemplo, les pregunto a ustedes, dígame un tipo de problemas de la vida común que podemos vivir. Rápidamente, Daisy y Jessie, ¿qué problema es común ahora que estamos viviendo? Que sea hasta para mí me afecte. ¿Qué tipo de problemas? La convivencia escolar. La convivencia, pero ahorita pues es claro que la escuela la hemos perdido. Hemos perdido la escuela. Ahorita la perdimos ya. No sé, bueno, ¿en el ámbito educativo o general? General, por ejemplo, un problema colectivo es el factor de la economía. Todos estamos padeciendo la economía, ¿no? Podemos inclusive pensar mucho sobre ese punto de la economía nos genera mucha angustia. No lo podemos evitar, pero en vez de pensar mucho en ello, ¿por qué no pensamos en la solución? En decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer para tener mi economía? Ya sé que está difícil, pero si hago esta estrategia, si aplico esto, si armo mis contactos, si hago esto, es lo que nos dice el propio Robert. Otro tipo de dificultad, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, señorita Jessie, Daisy? Es lo que estamos viviendo ahorita, en la actualidad, lo que es la contingencia, el temor de que es enfermar, de que tenemos la enfermedad y no sabemos qué hacer en ese momento, nos alarmamos y muchos dicen, si voy al hospital, si voy al médico, me van a internar, me van a hacer experimentos, puedo imaginar que ese es un problema que actualmente vivimos con la sociedad inclusive, el temor a pegarse a alguien más y que tenga esa enfermedad y ya me la pasó, o si salgo a la calle o en la casa ya me contagié y el gel antibacterial, el cubrebocas, todo eso. Sí, ¿quién iba a pensar que el otro iba a ser el enemigo? Ahora el vecino es el enemigo, ¿no? El primo se ha vuelto el enemigo, sí, tiene razón. La cuestión es que hasta ahora no sabemos, hasta ahora, a ciencia cierta, de dónde surgió el virus. Se habla de los pangolines, se habla de China, hasta ahora no sabemos y hasta ahora tampoco no sabemos cuál es
el mecanismo de contagio. ¿Cómo se contagia? ¿Está en el aire? ¿Está en una superficie plana? ¿Está en un lugar con muchas personas? Tienes toda la razón, Jesse. Eso nos genera totalmente angustia. Considero que hemos tomado ya la medida. Tú lo has tomado con tu familia, al igual que tu compañera Daisy, que está como reflexionando como si fuera Platón. Cada uno de ustedes ha tomado esa decisión y yo creo que pues ha sido importante. Es lo que nos comenta Robert, empezar para aprender, sobre todo como hacían los estoicos, unos filósofos griegos. Ellos al final del día hacían un examen de conciencia. Ustedes han hecho un examen de conciencia. Pues no siempre, profe, pero algunas veces, por ejemplo, sí me pongo a pensar, ¿por qué hice esto? ¿O para qué lo hago? ¿O para qué me va a servir? ¿O si me va a funcionar? No siempre, pero sí he pensado varias cosas. Sí, sobre todo considero que también uno realiza examen de conciencia por lo que no se hizo y por lo que se tiene que hacer. Considero que hay muchas cosas que se tiene que hacer y poco tiempo. Yo les puedo decir a ustedes que hay que vivir para alguien, no para algo. Yo creo que ahí está la clave para que nosotros tengamos una buena vida. Hay gente que vive para algo y trabaja duro, gana mucho dinero, compra todo lo que necesita, pero al final está vacío. Entonces vivir para alguien, es la vida de un docente, vivir para el estudiante, vivir para alguien que está ahí y te necesita. Tienes toda la razón, al igual la señorita Jessie. Yo considero que han tomado una buena decisión. No es porque yo lo diga, yo creo que ustedes están convencidas, porque si no, no estuvieran hasta este quinto cuatrimestre, o me equivoco, ¿no? Sí, No, yo sí, a mí sí me gusta. Bueno, desde que estaba yo chiquita sabía que quería estudiar para maestra. claro, claro. Sí, y además, pues mira, de entrada, pues uno pues, no se va a oler rico, así como si fuera uno los Windsor allá en Inglaterra, ¿no? Estos reyes. No, pues no. No se va a convertir uno en gran riqueza, pero al menos tener la satisfacción que se acerque, por ejemplo, con la señorita Jessie y te diga un padre de familia, mi hijo con síndrome de Down ya tiene trabajo, maestra Jessie, le ayudó muchísimo a ser autosuficiente. O Daisy, mi hijo ha aprendido esto, profesora, ha estado seguro. Yo creo que la parte de la propia educación también es que se apropia de la personalidad. ¿Qué significa esto? Uno adquiere personalidad y seguridad en sí mismo. ¿O me equivoco? No, profe, porque yo antes me daba pena hasta como para hablar con la vecina o pararme enfrente de una exposición, no, las manos me sudaban, horrible. Entonces, conforme vas, pues te vas desenvolviendo y pierdes ese miedo. No, ahorita que tuviera yo la cámara, no, la tuviera yo apagada y ni siquiera podía contestar, porque yo era de las que podría tener la respuesta, pero por el miedo, a ver, ay, ¿qué van a decir? O, ay, o si está mal, o sea, no, entonces aprendí a que tienes que expresar, si no dices o no expresas lo que piensas, ¿cómo vas a ver si estás bien o estás mal? Entonces, sí, me he aprendido a desenvolver y perder ese miedo de decirlo aunque esté mal, porque para eso estamos, ¿no? Para aprender, si estamos bien, pues perfecto, pero si estamos mal, ya aprendimos que no es así y que debemos echarle más ganas para que tengamos la respuesta más acertada que se pueda. Lo comentas bien, señorita Jessie, ya casi terminamos. Daisy, perdón. Eh, y eso es importante definir el rol de un docente. No se les olvide esto. Un docente no va a caer bien. Un docente no va a ser amigos. Un docente no va a convencer a nadie, va a enseñar. Cuando ustedes definen muy bien el rol del docente, esas categorías no va a lastimar tanto al sujeto, porque el docente es el que está enfrente. El docente mira las caras que hace el alumno, mira a lo mejor que no me gusta esta clase, profesor. Pero cuando tú defines, bueno, estoy aquí para enseñar, eso también tiene claridad. Y también otra cosa que lo comentó, les recomiendo por ahí un libro, creo que ustedes ya lo leyeron, el de Educar, El valor de educar de Fernando Sabater. Es un libro editorial Ariel, creo que por ahí no sé, Daisy creo que ya lo has revisado. El valor de educar de Fernando Sabater. Ese libro les puede ayudar a usted para tener esa comprensión pedagógica de quién es el sujeto.
Gracias al estudiante, el propio docente se reconoce a sí mismo. Y no se les olvide esto que luchamos por algo que no tenemos. ¿Para qué luchar por algo que ya tienes? Es claro que ustedes están aquí escuchándome a mí porque les falta algo. Por eso están aquí, ¿no? ¿O me equivoco? Pues yo pienso que el docente o el rol tiene un objetivo en el cual es enseñar y transferir el conocimiento, pero también hay que tomar otras perspectivas, la atención del alumno, qué es lo que busca el alumno, cómo puede aprender. Sí, sí tienes toda la razón, Jessy, sobre todo la perspectiva de cada persona. Ya ves que al principio de la clase, claro, dependiendo del auditorio que exista, le preguntan al estudiante, bueno, ¿cuál es tu propósito de esta materia? ¿Qué quieres lograr sobre esta materia? ¿Qué quieres aprender? Porque inclusive, al igual que tu compañera, yo considero que están aquí ustedes, me están escuchando porque pues quieren ver algo nuevo también, algo distinto de cómo se debe de construir esta parte. Y considero que pues son muchas cosas que se tienen que trabajar y considero que van a ir trabajando. Pues muy bien, ya para ir cerrando, pues de antemano me dio mucho gusto ser su docente en esta aventura del pensamiento, como comentó Sabater, y pues vayan trabajando ya las sesiones, ya saben cómo se debe de hacer. Eviten la piratería, por favor, no se conviertan en piratas del calibre número 5, número 6, no sé qué irá esta película. Y traten también de ir trabajando, ¿no? A lo mejor más adelante nos encontremos y diga, profesor, yo he sido una docente, he estado trabajando, perfecto. O a lo mejor se encuentren como directora de una institución educativa, como coordinadora de un centro, y digan, bueno, profesor, he trabajado y he hecho bien mi labor educativo, ¿no? Muy bien, pues es todo por hoy, les agradezco. Ya no vamos a tener más encuentros sincrónicos, esta es la despedida, señoritas. Y pues espero sus trabajos, sus buenos trabajos, pasen la voz que tuvimos este encuentro, que conocen ya al docente y que pues el docente les habló de algo que ustedes ya sabían, repetí nada más las cosas de algo que ya saben ustedes. Entonces, pues vayamos construyendo, ¿qué les parece? Y dar pues alternativas educativas. Sí, profe, otra pregunta. Como usted también tenemos política educativa, entonces ya no va a haber una sesión de esa clase, esa materia. ¿Ustedes también están en política educativa? Sí, nosotras dos, pero creo que había la fecha del noviembre, si no me recuerdo. Sí, política educativa vamos a tener el 9 de diciembre. Ajá. Lo que no me acuerdo es la hora. Es de, Hora. es de 8 a 9, Ciudad de México, 8 a 9 p.m. de la noche. 8 o 9, ok. Sí. No, bueno, ya ustedes ya me conocen realmente. Ya si quieren conectarse, pues, bueno, de entrada es su deber de ustedes. No les puedo dar gracias porque es su deber de ustedes, pero pues yo creo que se puede ir trabajando, ¿no? La parte de la política también, ya en su momento comentaré cuáles han sido las políticas y demás. De hecho, hablamos un poco de política en esta sesión. ¿Sale? Pues muy bien, La les clase agradezco su... como tal, en videoconferencia, pues para mí estuvo bien porque tuvimos, o sea, hablamos prácticamente de la materia, de algunos temas, cada quien dio su opinión, su criterio, y pues a mí es algo que me gusta porque siento que lo que hace es reforzar lo que ya sabemos mediante otras críticas, otros comentarios de otras personas. Por eso, pues Sí, para mí estuvo bastante bien, me gustó mucho el hecho de que con usted, que igual nos da clase y todo eso, pues para mí estuvo bastante bien esa conferencia y espero el de política educativa también. claro que sí, Jessy. Te voy a hacer público que tienes un punto extra. Muy bien, excelente, muy bien. Fíjense que las escucho ustedes, al igual que su compañero que ahorita ya desapareció como el fantasma de la ópera, tienen ya un trayecto, tienen ya una postura y estoy seguro que su lenguaje de ustedes pues no es apto tampoco para todo público. A veces nuestras amistades va cambiando porque nosotros también ya hemos cambiado. No puedo platicar de esto con el vecino de la calle o a lo mejor con mi vecina porque yo ya estoy educado, ya estoy educado.
Pues muy bien, les agradezco mucho. Si están en política educativa, nos vemos el 9 de diciembre, Dios mediante, el miércoles, de 8 a 9 de la noche. Y pues sigamos construyendo una educación en México desde las periferias y desde la realidad de ustedes. Me despido con esta frase en latín: Carpe diem, educere. Aprovechen el momento, educadores. ¿Sale? Que la pasen bien, jóvenes. Gracias, maestro, que descanse. Igualmente, maestro. Bye. Cuídense.